Ahí tenemos la escuelita, ¿no? Para los candidatos para las próximas elecciones. Es increíble, pero los que dirigen las fuerzas políticas más importantes parece que decidieron distribuir un manual de estilo de convivencia para que no haya pelea, para que haya un discurso unificado de cara a las elecciones. Y yo digo, nuestros políticos necesitan un manual de estilo. ¿Qué es lo que está pasando? Que entramos en una carrera electoral donde hay que decirle a los políticos cómo se tienen que comportar en campaña. Milman, digamos, hizo punta Patricia Bullrich en medio de esta pelea, disputa, no sé cómo cada uno quiere llamarle, con Manes, que apareció y empezó a dirigir dardos muy pero muy fuertes hacia la otra vereda, ¿no? Desde el radicalismo hacia el PRO. ¿Necesitan un manual de estilo para no pelearse? Lo que hace falta en este caso son tener claras las normas de convivencia, porque nosotros tenemos una ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que desgraciadamente muchas veces no fue usada, y entonces es importante porque a pesar de la desgracia que hoy tiene la sociedad argentina, tanto en la pandemia, en lo económico, en lo social, en el desastre educativo que tuvimos el año y medio pasado, en los problemas de inseguridad, que nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, se vive muy mal, hace falta que la política acompañe ese proceso y que en este caso, que vamos a tener una posibilidad en muchas provincias, pero en particular en la provincia de Buenos Aires, de la posibilidad de que la gente pueda armar la lista, es importante que tengamos una convivencia razonable y que podamos discutir ideas para pensar el futuro, para generar esperanza a una ciudadanía que está devastada. Bueno, todo empezó con la lista que usted compone, con Facundo Manes. ¿Él es el responsable de que necesiten un manual de estilo? Yo creo que había un reclamo cívico de parte de la ciudadanía de que las campañas se centren en ideas, en propuestas. No es un invento. O sea, al revés, digamos, si nosotros tomáramos un programa de hace 2 años, el reclamo era que haya competencia en las listas, que se aprovechen las PASO y que esa competencia sea en base a propuestas. Y a mí me parece que en ese sentido todos los esfuerzos que se puedan hacer para ordenar y para dar respuesta a ese reclamo cívico es positivo. Por supuesto que hay una parte de ese componente, como recién lo resaltó Gerardo, que tiene que ver con el comportamiento de cada uno. Y nosotros concretamente queremos que la agenda, este es un formato, la agenda de los problemas es cómo transitamos la salida de la pandemia, cómo reactivamos la economía, cómo incorporamos nuevas ideas al debate político que parece ser muy recurrente. Pero todo empezó con Manes diciendo, ojo, no se gasten en la ciudad la plata de los ciudadanos en campaña. Y ahí nació la pelea interna. Bueno, no, pero eventualmente alguna cosa puede activar un mecanismo de respuesta, etcétera, pero eso es totalmente secundario. Lo importante es qué discutimos acá. Y la Argentina tiene que discutir, de salida a la pandemia, un nuevo modelo para el país. Nosotros creemos que ese nuevo modelo se califica siendo un modelo basado en el conocimiento, basado en los procesos de agregación de valor, cuidando lo que se llama el ecosistema del conocimiento, la nutrición, la salud, etcétera. Y esta semántica que trae Manes a la discusión política es positiva en términos de que nos amplía el horizonte de discusión. ¿Es así? ¿Les amplía el horizonte de discusión o ustedes le quieren poner un freno a Manes? No, por mí, bienvenido que Facundo participe. Democráticamente la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires nos va a integrar, digamos, porque es evidente que tanto el Colo, Diego Santilli, como Facundo van a estar en la lista. De manera tal que me parece que es bienvenida y ojalá el debate, seguramente ustedes que son Estamos organizando históricamente organizadores de debate, van a tener la posibilidad de tener un debate acá y tiene que estar basado en las soluciones que necesitan los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Yo insisto, hoy en la provincia de Buenos Aires se vive muy mal. Se vive muy mal, las familias han sufrido mucho, el desempleo, la inflación, la plata que no alcanza. Y del otro lado se ve una situación donde a la mañana se dice una cosa, al mediodía otra, a la tarde otra, las vacunas para un lado, las vacunas para el otro. No hay una posición nítida, clara, y se ha perdido muy fuerte en una situación tan compleja como tiene la Argentina el liderazgo presidencial. Y eso, entre todos nosotros que algunos aspiramos a ser legisladores, Fabio que es legislador,
o Juan Manuel, que lo es en la ciudad, tenemos que colaborar para que el sistema democrático sea valorado por la ciudadanía y encuentre respuestas adecuadas para los problemas reales. Valdés, ¿y ustedes por qué necesitan un manual o una guía para unificar el discurso frente a lo que dice Milman, que se perdió el liderazgo presidencial? No, de ninguna manera. Nosotros creemos que es importante plantear a la ciudadanía lo que está en juego en esta elección. En esta elección está en juego respaldar a un gobierno que le tocó asumir en un momento muy difícil a Argentina, en un momento donde sabíamos en el 2019 que nos exponíamos a renegociar una deuda que se contrajo aceleradamente durante 4 años de una manera desproporcionada, donde la Argentina tuvo sola la cantidad de deuda total que el Fondo Monetario Internacional está repartiendo hoy a todos los países del mundo en la pandemia. Bueno, es lo que se endeudó el gobierno anterior y nos tocó en esa dificultad, con ese desempleo, asumir la responsabilidad del país. Hicimos una cantidad de un contrato y una promesa electoral con la ciudadanía que interrumpió de alguna manera la pandemia, sabiendo que nos expusimos a uno de los desafíos más grandes que ha tenido la humanidad en toda su historia. Y a pesar de eso, logramos en 1 año y medio construir 8 hospitales que estaban frenados por la gestión anterior. Logramos recuperar, algunos sectores empiezan a despegar, como la industria, por ejemplo, que ya está en niveles pre-pandemia trabajando, y para ratificar este rumbo y salir hacia la vida que queremos, salir hacia un reencuentro de la sociedad con las actividades presenciales, con actividades que tienen que volver, como el turismo, que hoy está parado, y por eso sabemos que también eso demora la reactivación económica, o algunos servicios que están también frenados. Sabemos que solamente de una forma colectiva vamos a poder salir adelante y construir esa sociedad más justa con la cual nos comprometimos en 2019 a asumir nuestro mandato. ¿Y cómo reaccionan cuando se pone en duda el liderazgo de Alberto Fernández? Bueno, creemos que ponerlo en duda es la primera forma de tratar de obstaculizar y desalentar a la población en un momento donde necesita certezas de parte de la política. Yo creo que las discusiones internas, las peleas entre políticos, generalmente lo que hacen es confundir y desalentar a la población, que ya bastante compleja tiene su vida en una pandemia, en una situación de pérdida de la economía desde el gobierno que nos precedió, y que para salir adelante tenemos que respetar a quienes están ejerciendo el gobierno, respetar a quienes toman decisiones todos los días, muchas veces decisiones condicionadas por las complejidades que no ponemos nosotros, las pone la pandemia, las pone el mundo complejo en el que estamos insertos, y que la verdad que tratar de sacar pequeñas ventajas todas las semanas instalando algún tema de escaso vuelo, porque a la semana siguiente tienen que construir uno nuevo, la verdad es que no ayuda ni colabora en este momento donde tenemos que empujar todos para adelante y construir esa sociedad post-pandémica, esa sociedad más justa que estamos necesitando. ¿Por qué cuestionan ustedes al gobierno de Alberto Fernández? Bueno, es parte de nuestros derechos como opositores valorar lo que se hace bien y cuestionar lo que se hace mal. O sea, que el día que perdamos el sentido crítico, dejamos de representar. Nosotros, cuando cuestionamos en nombre de un montón de personas que nos votaron, que consideran que el manejo de la pandemia ha sido insuficiente, que el cierre de la escuela ha sido excesivo, que los manejos presupuestarios o que la forma en que se maneja la política monetaria está mal o lo que fuera. La representación política nos obliga a ser exigentes. Nosotros estamos obligados, no es optativo, a ser exigentes. Y me parece que es parte del juego democrático llevar esa exigencia con una cierta calidad, con una cierta altura. Cuando yo he hecho mis planteos en la Cámara de Diputados con ciertas observancias a los manejos del gobierno, no lo hago ni en términos personales ni en términos peyorativos. Se supone que califico el debate político haciendo las observaciones para que el Ejecutivo me tome en cuenta y establezcamos un diálogo. Y muchos de los diálogos que nosotros hemos establecido en el Ejecutivo mejoraron leyes. El gobierno no vio ningún obstáculo en el precisó ley para ir a renegociar la deuda, etcétera. Las leyes que necesitaba para la gestión pandémica las tuvo. Lo que pasa es que me parece que hay un programa político que parte del supuesto de que la única forma de gobernar es que nadie se lo oponga. ¿Valdés? No, creo que hay un salto cualitativo en que hayamos discutido la estrategia con respecto a la deuda en forma colectiva y con el Parlamento, porque sepamos que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares se debatió de la noche a la mañana en un mensaje de 22 segundos del presidente, en ese momento Mauricio Macri, y hoy tenemos la posibilidad de un gobierno que envió 15 leyes económicas al Congreso, algunas fueron mejoradas por la oposición, como dice Fabio, y realmente queremos profundizar ese rumbo de diálogo, ese rumbo de construcción colectiva, ese rumbo que permite una salvación colectiva, no apelar a responsabilidad. La discusión de esta elección es, ¿vamos a construir una sociedad colectivamente o vamos a apelar a responsabilidades individuales? Ya sabemos cómo le fue a la Argentina cuando apeló a responsabilidades individuales, la ley del más fuerte, el Estado se retira,
funciones esenciales como el Ministerio de Salud pasan a segundo plano. Hasta el propio ministro de Salud, Rubinstein, planteó que en el gobierno anterior la salud no era prioridad. De ese lugar tuvimos que partir nosotros y con toda humildad queremos enfrentar la situación hacia adelante, profundizar el rumbo de reactivación económica, proteger a las pequeñas y medianas industrias y al mismo tiempo reinsertar a la Argentina en un mundo muy complejo que se nos viene a partir de este año y que necesitamos por eso un Congreso que nos respalde. Perdón, sí. La responsabilidad individual y el sentido colectivo no son antagónicos. No conozco ninguna sociedad que haya progresado sin responsabilidad individual. Hay una cantidad de cosas de las cuales se tiene que responsabilizar uno. Pero la Cuando una política persona tiene que estar por delante. pone el despertador para levantarse en la mañana, no puede tener el Estado atrás para que le avise. El sentido colectivo no se construye ajeno a la responsabilidad individual. Nosotros precisamos una sociedad responsable, no significa abandonar el sentido colectivo, ni mucho menos. El genuino sentido colectivo se construye desde la responsabilidad individual. Sí. Yo comparto lo que dice. Lo que creo es que la política tiene que estar por delante de esas responsabilidades individuales, congregarlas, convocarlas. Es muy distinto un Estado que llama a cuidarse a la ciudadanía de aquellos políticos y representantes sociales que convocan, por ejemplo, a movilizaciones en plena pandemia. No es lo mismo. Y creemos que quienes queremos colaborar en un Estado que se fortalezca, en un Estado que sea presente, en una sociedad que salga colectivamente adelante, tenemos que plasmarlo en las urnas este año, bueno, con aquellos representantes que sabemos que han sido responsables a lo largo de este tiempo y han construido colaborativamente para que tengamos un país que se sostenga y que vaya hacia mayores derechos colectivos. Milman, ¿por qué ustedes consideran que esta es la elección más importante? Lo escucho mucho de sus dirigentes del retorno a la democracia. Bueno, porque el partido de gobierno está proponiendo un cambio de sistema republicano. En definitiva, tenemos muchos problemas sociales, económicos, de inseguridad y además en debate el sistema republicano que nuestra Constitución tiene previsto. Entonces, para nosotros es una elección sumamente importante la cantidad de legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que se elijan, porque la devaluación de la palabra, como decía antes, que el presidente de la Nación ha llevado adelante, digamos, ha hecho que todo esté puesto en duda. Digamos, tenemos un gobierno que dice quédate en casa, mientras el presidente de la Nación hacía cumpleaños, fiestas, reuniones con ciudadanos que no tenían ninguna esencialidad para estar en la Quinta de Olivos. El primer dañado de eso es el propio ministro de Defensa, que tiene a su cargo la Casa Militar, que se va del gobierno, y próximamente seguramente van a responsabilizar al coronel que está a cargo de la Casa Militar, porque es quien revisa las visitas, y nos decían que los niños se intercambiaban los barbijos. El propio Juan Manuel no podía ir a festejar el cumpleaños de su hermano mientras todo esto ocurría. Entonces, la devaluación de la palabra ha hecho, sin ninguna duda, que también se devalúe el sentido republicano de la Argentina. Y en esta elección se define gran parte de eso. Sí. No, bueno, le agradezco a Gerardo la preocupación por el cumpleaños de mi hermano. Dejó mentir. Pero independientemente de eso, creemos que hubo un Estado que se preocupó por cuidar a la ciudadanía. Creemos que sabemos que fueron medidas muy antipáticas las que hubo que tomar al respecto, que todos los países tuvieron que pasar por momentos de cierre muy pronunciados, hasta países como Israel, que fueron líderes en salir adelante con vacunaciones, comparativos de vacunaciones acelerados, tuvieron que, hasta por la variante Delta, cerrar la presencialidad escolar. La verdad es que caer en esa discusión nos parece que es extemporáneo con respecto al mundo en que vivimos, pero creemos que para fortalecer la palabra presidencial, lo primero que hay que hacer es comprometerse con la palabra empeñada y que si uno llegó al gobierno planteando, por ejemplo, que los trabajadores no iban a pagar el impuesto a la ganancia, cumplirlo. Nuestro gobierno no lo prometió y lo hizo efectivamente, mientras que aquellos que plantearon que no se iban a perder derechos cerraron ministerios, recortaron en ciencia y tecnología, recortaron en salud y hoy estamos pagándolo lamentablemente como sociedad. Me parece que la palabra presidencial o la palabra de la política tiene que ver con eso, con honrar la palabra empeñada, con cumplir lo que se hizo. Nosotros prometimos que los jubilados y jubiladas iban a tener medicamentos gratis, lo tuvieron. Planteamos que iba a haber una tarjeta alimentaria, hoy la hay.
planteamos que el Estado no iba a darle la espalda a la gente en plena pandemia y con el ATP y la IFE hicimos lo imposible para sostener la actividad económica en la Argentina y ese rumbo es el que queremos profundizar a partir del nuevo Congreso y la nueva legislatura, que también queremos que haya diversidad en la legislatura, palabras opositoras, voces opositoras en la legislatura, porque cuando la fuerza que hoy está en la oposición, pero gobierna la Ciudad de Buenos Aires, podemos ver lo que hacen en la Ciudad de Buenos Aires, han tenido mayoría absoluta, han privatizado 250 hectáreas durante el gobierno de Rodríguez Larreta cuando tuvieron 2/3 de los votos, o han instalado 85.000 parquímetros, o en plena pandemia cuando había que hacerse más presente y un Estado que inyectara recursos en la clase media para reactivar la economía, crearon impuestos como el impuesto a las tarjetas de crédito. Entonces, no sabemos qué hubiera hecho Macri cuando gobernó, si le tocaba gobernar una pandemia. Vimos lo que hizo Rodríguez Larreta y vemos efectivamente lo que profesa una fuerza que apela a la responsabilidad individual porque en definitiva no cree en el Estado y no cree en la sociedad organizada colectivamente. Sí, qué claro. Larreta creó un impuesto, en cambio Alberto creó 13 impuestos en el mismo tiempo con la misma pandemia. No conozco. Hay un tema acá de doble vara. A mí me parece muy mal que se hayan hecho convocatorias masivas, etcétera, en momento de pandemia, sobre todo frente a la incertidumbre de un virus que no sabemos cómo se desenvuelve a futuro, pero no a la doble vara. Acá se han convocado funerales masivos. La palabra presidencial se la cuida desde la ejemplaridad. La única forma de cuidar la palabra presidencial es ser ejemplar, y esa ejemplaridad estuvo ausente. Nosotros, los argentinos, nos merecemos, esta no es la Argentina que nos merecemos otra política y otro país. Y eso requiere un esfuerzo. Y un esfuerzo sobre todo de sinceridad. Pero lo escuchó Valdés, que dice que llegaron ellos para hacer todas las cosas que no hizo el gobierno. Acá no hay un problema, yo no creo en la política de espejo. Yo creo que los políticos debemos proponerle algo a la sociedad y enriquecer la conversación pública. Yo no estoy en espejo, no soy la imagen refractada, opuesta de algo. Lo que sí creo que nuestro manual de convivencia real no son esos, es la Constitución Nacional. Nosotros no le proponemos un cambio de regla de juego a la sociedad, le proponemos cumplir la Constitución Nacional, que es un mandato que nos debemos. Nosotros no somos tan estrictos como creemos y creemos que en el cumplimiento de la Constitución hay muchas de las respuestas que la Argentina necesita. Y esperamos que de la fuerza oficialista tengan ese mismo apego por la Constitución que nos garantiza a todos los argentinos y argentinas un montón de derechos. Milma, ¿ustedes tienen miedo que si el gobierno gana las elecciones y tiene mayoría en diputados, pongan leyes que ustedes consideran que atentan contra el sistema republicano? No, no tenemos miedo porque la verdad es que estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones. Así que no es un problema de miedo. Lo que sí creo que está en juego, digamos, un modelo de entender la democracia liberal como se la conoce en el mundo, aunque en Argentina se pueda hacer un sesgo de la palabra liberal negativo, pero es la democracia republicana, la democracia de las libertades. Yo no comparto con Fabio que las espontáneas manifestaciones que hubo el año pasado hayan sido malas. Yo creo que fueron un canal necesario para un sector de la sociedad que necesitaba gritar la necesidad de libertades que estaban siendo conculcadas. Hay mucha gente que perdió el empleo, pymes que supuestamente se venían a defender, que terminaron quebrando y cerrando. No sé, si uno sale acá a pocas cuadras, el cartel que más se ve dice se alquila. Entonces, la verdad es que se han perdido negocios, se han perdido empleos, hay gente en las calles pidiendo como nunca. La situación es muy compleja. Y en términos sanitarios, porque el propio presidente de la Nación dijo, yo prefiero tener no tener 10% más de pobres y prefiero tener mucho menos muertos. Bueno, tenemos más de 100.000 muertos y muchos más del 10% de pobres. Los objetivos que el propio gobierno se dio han fracasado y esto es una realidad incontrastable. Tenemos que ir cerrando. Lo escucho a usted y cierra Valdés. Sí, una aclaración. Yo creo que cuando la gente se manifiesta espontáneamente es un derecho cívico. La Constitución funciona en pandemia. Mi planteo es, estamos en una situación delicada y nos faltan un montón de respuestas. Ese derecho cívico no hay ningún gobierno que lo pueda eliminar y me parece que esa reacción inclusive evitó respuestas peores del gobierno en muchos casos. Lo que yo digo es, nosotros tenemos que apelar al cuidado, porque estamos en una situación que puede salirse de control en términos sanitarios, económicos y social. Esa es nuestra responsabilidad, el cuidado. Sí, Valdés, así cerramos. Sí, yo creo que cuando uno quiere vivir un sistema democrático, lo primero que tiene que hacer es reconocer el carácter democrático de quienes no piensan como uno. Entonces creo que
Nuestro gobierno es un gobierno democrático que ganó en unas elecciones limpias y que dejó que las movilizaciones, aún en una forma irresponsablemente convocadas por sectores interesados de la oposición, sectores que no son mayoritarios, que son algunos sectores de la oposición, que irresponsablemente apelaron permanentemente a desobedecer las medidas de cuidado. Bueno, aún esas marchas se pudieron llevar adelante porque estamos en un gobierno democrático. Todos sabemos que eso no está en juego en esta elección. Lo que está en juego es si vamos a construir un futuro de salvación colectiva, de construcción de una comunidad que tenga más salud pública, más educación pública, más ciencia y tecnología, o si vamos a volver hacia atrás con políticas que ya sabemos que han fracasado. Gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros. Bueno.